noches, estimados estudiantes. Hoy nos encontramos en nuestra asignatura de Acciones Constitucionales y Administrativas. ¿Qué es lo importante de este espacio? Primero, pedirles a ustedes disculpas porque la conferencia ha sido tan grande que no hemos podido desarrollar las mejores prácticas para llegar a ustedes. Sin embargo, estamos haciendo lo mejor posible para llegar a cada uno de los estudiantes y que el proceso educativo que traemos en el año 2020 en la Universidad de Gran Colombia se continúe. Por eso hoy, como he visto varios estudiantes que me han escrito que no pueden entrar o que en este momento tienen otras contingencias, esta semana la vamos a tomar para adecuación, como lo dijo el decano de la facultad, y hoy vamos a hacer un repaso de lo que es el principio de la dignidad humana y su influencia en el derecho constitucional con respecto a la acción de tutela. Tampoco la clase se va a extender demasiado, porque sabemos de la coyuntura que en este momento se presenta en las redes y la congestión. Así que mis estudiantes, vamos a hacer un repaso sobre el principio de la dignidad humana, la democracia y los mecanismos de participación ciudadana a través de las acciones constitucionales. Miremos, nosotros estamos estudiando la sentencia T099 del 2015, de la cual alcanzamos a hacer un foro y que lógicamente más adelante, cuando estemos en mejores condiciones, estableceremos el foro para el próximo viernes, si Dios quiere, nos da vida y licencia. Esta sentencia T099 del 2015 nos habla de conceptos, unos conceptos que nos llevan a pensar sobre la orientación sexual y la identidad de género. Cada uno de nosotros tiene criterios diferentes con respecto a situaciones que tienen que ver con el principio de la dignidad humana y con el desarrollo de los derechos fundamentales. Veamos, tenemos conceptos como es el respeto a la dignidad humana como precondición en la democracia. Esto en la obra de Nuevos Paradigmas Constitucionales del doctor Miguel Alejandro López Olvera y Baltasar Parra. Me parece interesante traerles a ustedes el concepto del respeto a la dignidad humana como precondición de la democracia. ¿Por qué? Voy a leerles algo y vamos a hacer desarrollo de ese concepto. Dice: si únicamente consideramos a la democracia como el respeto de una serie de reglas de un sistema de gobierno, estamos hablando de los elementos del Estado como tal y del ejercicio de la democracia que nosotros hacemos dentro de todo el ordenamiento jurídico, ya sea para la elección del presidente de la República o para la elección de las corporaciones públicas como el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos municipales, inclusive la sala. Sin embargo, resulta importante determinar que el concepto de democracia no es únicamente para estas reglas en el sistema de gobierno, sino que también se debe cumplir con una gran finalidad, y por eso me llama la atención este concepto y lo traigo en esta oportunidad para ustedes, mis hermosos estudiantes. Dice: sin embargo, en nuestra opinión, esa finalidad también debe incluirse con respecto a ciertos derechos humanos y en otro contexto a todos los derechos humanos, incluso los sociales. ¿Por qué? Porque están vinculados directamente con el ser humano. Si nosotros hablamos del principio de la dignidad humana, estamos hablando de un principio que es valor también constitucional y que es el andamiaje, desarrollo vital y consecuencial de todos los derechos fundamentales que se encuentran explicados, relacionados en nuestra Constitución política. Además dice: si este derecho fundamental, podemos hablar de la vida, se considera
totalmente importante para la existencia del ser humano, porque sin vida no hay existencia. Entonces esa existencia debe tener una calidad de existencia. Y cuando hablamos de calidad de existencia, estamos hablando de vivir mejor, vivir sin humillaciones y vivir como yo quiera, lógicamente dentro de unos parámetros que están establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano. Este bienestar, consecuencialmente, de la población no puede existir sin que haya un desarrollo de los derechos fundamentales. Y este desarrollo de los derechos fundamentales necesariamente tenemos que llevarlos al contexto de la Constitución, artículo 2 de la misma, donde podemos hablar definitivamente de los fines del Estado. Hablemos de los fines del Estado. Vamos al artículo 2 de la Constitución y encontramos: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad. ¿Cómo le sirvo yo a la comunidad? ¿Cuál es mi papel en esa comunidad? Yo no puedo hablar de un mecanismo de participación ciudadana o de una acción constitucional cuando yo no tengo dentro de mi conciencia cuál es mi papel dentro de ese ordenamiento jurídico y dentro de esa sociedad. Claro, el fin del Estado es servir a la comunidad, pero yo hago parte de ese Estado. ¿Cómo le sirvo yo a esa comunidad? ¿Qué tipo de acción genero yo dentro de esa comunidad? La acción constitucional no es solamente que hablemos de la acción de tutela, de la acción popular, la acción de cumplimiento, sino de mi acción como persona, porque yo soy el primer actor dentro de ese ordenamiento jurídico, en consideración a que el preámbulo de la Constitución de Colombia me indica que es el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, quien proclama esta estructura constitucional, este andamiaje constitucional normativo. Y si yo estoy hablando de ese servicio a la comunidad, yo tengo que hablar necesariamente del principio de la dignidad humana. ¿Qué necesidades tengo yo como persona que suplir y qué necesidades tiene el otro que suplir? ¿Y cómo puedo yo suplir esa necesidad y en reciprocidad recibir del otro ese servicio? O sea que es un servicio recíproco. Es importante desarrollar los fines del Estado para podernos apropiar del concepto de dignidad humana como fin democrático en Colombia. La dignidad humana como fin democrático en Colombia. Pero encontramos otro fin, y es promover la prosperidad general. ¿Cómo promovemos nosotros la prosperidad general en Colombia? ¿Cómo promuevo yo la prosperidad general en mi entorno, por ejemplo? Esa prosperidad general, indiscutiblemente, nosotros la promovemos cada uno en su entorno. Si yo tengo claro mi derecho constitucional y yo tengo claro el principio de la dignidad humana, que es lo fundamental, yo tengo claro que yo tengo que buscar la prosperidad del otro a través del desarrollo de sus derechos constitucionales. Yo tengo mi derecho constitucional a la educación. Bueno, entonces vayámonos, queridos estudiantes, al artículo 67 de la Constitución. El artículo 67 de la Constitución nos habla de unos criterios y unos postulados que hoy por hoy nos interesan bastante y que tenemos realmente un ejemplo claro en este momento a seguir. Miremos, la educación, dice el artículo 67 de la Constitución, es un derecho de la persona. Es un derecho de la persona a la educación y un servicio público. Ante estos dos conceptos de derecho y de servicio público, nosotros hoy nos encontramos en una contingencia que ha provocado el coronavirus. Ustedes vieron inmediatamente que primero se salvaguarda el derecho a la vida a través del derecho a la salud, se suspenden las clases, pero inmediatamente las universidades, tanto públicas como privadas, comienzan a mirar planes de contingencia
para salvaguardar el derecho a la salud. Primero, se salvaguardó el derecho a la vida a través del derecho a la salud, suspendiendo las clases. Pero ahora la universidad se apropia y dice: vamos a buscar planes de contingencia con los docentes para que siga el proceso de la educación. ¿Por qué? Porque es un derecho de los estudiantes y es un servicio público. Todos estos medios, la tecnología de punta que estamos manejando, el internet, llámese la plataforma que sea Facebook, Instagram, YouTube, todas ellas sirven para fortalecer ese derecho a la educación. Así las cosas, vemos reflejado el desarrollo de ese principio de la dignidad humana también en el contexto de la educación. Y dice el artículo 67: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Óigase bien, social. Cuando hablamos de una función social, mis estimados estudiantes, mis queridos estudiantes, estamos hablando de unos fines que corresponden a todos, de unos fines no solamente en la educación, sino en la vida, en la honra, en el buen nombre. Y cuando nosotros tenemos todos estos fines y los juntamos y los desarrollamos, nosotros estamos fortaleciendo el principio fundamental de nuestra Constitución, que es el marco de nuestra vida, principio de la dignidad humana. Ahora bien, también nosotros podemos hablar del principio de la solidaridad cuando hablamos de la función social. Entonces podemos ir al artículo 95 de la Constitución sin más tintes y podemos establecer cuál es mi responsabilidad social. Que siempre hablamos de derechos, pero pocas veces hablamos de responsabilidades. Entonces hablemos del artículo 95. El artículo 95 nos dice: la calidad de colombianos enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. Observen dos conceptos: engrandecer y dignificar. ¿Cuándo engrandezco y cuándo dignifico? Importante. Engrandezco cuando adquiero conocimiento. Engrandezco cuando comparto el conocimiento. Pero dignifico cuando respeto el conocimiento del otro, o cuando conozco de la ausencia de ese conocimiento, comparto mi conocimiento, pero le ayudo a construir a partir de esa base un nuevo conocimiento. Encontramos que el artículo 95 de la Constitución, principio de solidaridad, desarrolla totalmente ese concepto del principio de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque son valores. El principio de la dignidad humana es un valor constitucional, principio constitucional que desarrolla el resto de derechos fundamentales constitucionales. Pero observemos más sobre la solidaridad. Dice: el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Hermosos, mis hermosos estudiantes, mi responsabilidad social. Hoy por hoy la acción constitucional que tenemos que generar es el cuidar el estado de la salud mío y el de los demás. Esta contingencia vamos a aplicarla a través de las acciones constitucionales y administrativas. Si se han dado unas órdenes desde el mando central, que es el presidente de la República y sus ministros, y todos nosotros estamos supeditados a este gobierno, tenemos que ser conscientes de que tenemos responsabilidad social y que esa acción constitucional que hoy me corresponde para desarrollar y fortalecer el derecho a la vida y el derecho a la salud mío y el de las demás personas que están en mi entorno es cumplir con las directrices, las reglas, las normas que en este momento nos ha dictado el Ejecutivo. Es bastante valioso pensar que
que tanto el legislativo como el judicial también han hecho su parte y han colaborado con esa acción constitucional de protección. La rama judicial suspendió todos sus términos. Por lo tanto, todos los servidores públicos estamos sirviendo desde nuestros hogares. Seguimos sirviendo dentro de un contexto enmarcado para proteger su salud y mi salud. Observen cómo el principio de la dignidad humana, mis estimados estudiantes, en acciones constitucionales nos enmarca un parámetro mucho más alto, que es el ejercicio del principio de la solidaridad. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidad. Mi derecho implica responsabilidad. Nos dice la norma, toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Claro que sí, estamos obligados, pero también tenemos derechos como persona y como ciudadanos. Miremos el artículo 95 en su numeral 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Mis estimados estudiantes, tenemos claro en este momento que el principio de la dignidad humana, desde esa misión democrática, desde esa decisión que tomamos, cuando decimos no voy a salir porque tengo que proteger mi salud y la de los demás, no es solamente una decisión unilateral, sino que es una decisión que se multiplica en el derecho de los demás. Por lo tanto, en este momento que tenemos este encuentro virtual, tenemos la oportunidad de decir acciones constitucionales, no solamente la acción de tutela, no solamente la acción popular, es mi acción como persona, como constituyente primario, como demócrata, como soberano. Esta materia nos da mucho que analizar y mucho que pensar en el contexto de los trámites. ¿Cuál es mi trámite? Ante la justicia yo tengo trámite constitucional, acción popular, acción pública de cumplimiento y otra serie de acciones como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, por nombrar algunas. Pero, ¿cuál es mi acción como soberano? ¿Cuál es mi acción como demócrata? Como ciudadano que ejerce la democracia en Colombia. Hoy es el tiempo, no solamente que nos encontremos virtualmente para escuchar una cátedra, para no interrumpir nuestro derecho a la educación, sino también de fortalecernos, de crecer como sociedad y de decir, mi acción constitucional y administrativa hoy es saberme administrar para proteger los derechos constitucionales de los demás. Y ya entrando a profundizar sobre el tema de la solidaridad en un contexto casi que de conclusión, porque el tiempo vuela, como dicen por ahí, en la televisión, pues en el internet más. Podemos ver el numeral 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Mis estimados estudiantes, el artículo 95 de la Constitución es el sustento de desarrollo del principio democrático llamado dignidad humana. Observen cómo nosotros tenemos que obrar a través del principio de solidaridad social en este momento y tenemos que responder con acciones humanitarias. ¿Cuál es la acción humanitaria en este momento? No congestionar los hospitales, no congestionar el mismo internet, porque hay muchas personas que necesitan ahorita de estos canales para poderse comunicar. Guardarnos en nuestras casas mientras pasa esta coyuntura y fortalecernos en la educación. Qué buen momento para leer, para profundizar los conceptos de cada una de las asignaturas, mis estimados estudiantes, de pensar, yo puedo crecer, ser mejor y ser un líder de mi sociedad. Hoy puedo demostrarlo. Hay un espacio donde podemos ser líderes hoy y es en el desarrollo del principio de la solidaridad. Hoy la acción no es la acción de tutela, hoy la acción se llama Claudia Milena Vélez Ortiz, hoy la acción se llama Camilo, hoy la acción se llama Rodrigo, hoy la acción se llama Claudia, Milena, Sara, Sandra. La acción somos nosotros.
Este encuentro me ha parecido maravilloso, porque ha sido práctico, porque estamos viendo que realmente el derecho constitucional lo hacemos efectivo nosotros, la efectividad de estos derechos. ¿Y qué debemos de hacer entonces? El numeral 3 no lo contesta todo, porque la Constitución no contesta todo. Usted se contesta a sí mismo y dice: respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. Por favor, es el momento de apoyar nuestras autoridades. Es el momento de apoyarnos nosotros mismos como máxima autoridad constituyente primaria. Es el momento de hacer efectivos nuestros derechos y deberes, como dice el artículo 2 de la Constitución, que lo dice sin más y tal. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Participemos todos de esta acción, contribuyamos todos con esta acción. ¿Cómo? Responsabilidad social. Ejérzala. Esa es la acción que hoy les traigo para que le ejerzan, mis estimados estudiantes. Esta diatriba es de exhortación, es de profundización. En el transcurso de la semana seguiré dándole las directrices correspondientes para que hagamos nuestros exámenes. Les mandaré en el transcurso del día o del día de mañana los talleres correspondientes para que respondan algunas preguntas y sigamos este ejercicio a través de la virtualidad. Les agradezco su atención. Dios me los guarde. Fue un placer estar con ustedes. Su profesora Claudia Milena Vélez Ortiz, docente de la asignatura Acciones Constitucionales y Administrativas, Universidad La Gran Colombia.